Los jóvenes son agentes de transformación. La pregunta es si realmente los están dejando transformar esta sociedad. Vamos a estar hablando con miembros de movimientos de jóvenes y otros no tan jóvenes. De eso hablamos en República. El 60% de la población en este país tiene 30 años o menos. Ese es el país que demográficamente tenemos. ¿Tienen ellos oportunidades? ¿Realmente les están dando el chance, como decimos los salvadoreños, para transformar esta sociedad? Para hablar de ese y otros temas ya se encuentra con nosotros Sebastián Calvo. Él es el director de operaciones del Movimiento 300. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Carlos. Un gusto. Bueno, sabemos también que aproximadamente un 52% de las personas jóvenes en este país participa en el mercado de trabajo, es decir, hay un gran desempleo de parte de los jóvenes. Ustedes como Movimiento 300 han visto realmente, no solamente en este gobierno del presidente Serén, en el anterior del presidente Funes, en el anterior del presidente Saca, realmente políticas orientadas para que nuestros jóvenes trabajen y se queden en este país. Pues realmente, para contestar tu pregunta, yo creo que han habido muchas iniciativas, pero realmente quizás hasta estas próximas elecciones nosotros vamos a ver que en el campo político están incursionando bastantes jóvenes en candidaturas o a través de movimientos. Pero yo creo que el tema más importante, y hablando de parte del movimiento, el relevo generacional en el que nosotros creemos, muchas veces no tiene que ver con juventudes, sino que tiene que ver con capacidad. Y nosotros creemos muchísimo en el relevo moral e intelectual de la clase política. De hecho, esa es nuestra principal misión. Creemos que hay muchos jóvenes que son capaces, pero también no solamente por ser jóvenes deben entrar. Lo que se necesita que incursione en este momento en la política son personas capaces, de moralidad notoria, gente que no tenga 20, 25 años de estar ahí, tantos periodos, sino que necesitamos ideas frescas, necesitamos gente nueva que proponga, que se abran los espacios. Y al final yo creo que es un tema más de capacidad, más de resultado, ¿verdad? No tanto de juventud, sino que de capacidad. O sea, yo puedo tener una persona de 50 años, pero con toda la moralidad, con principios, con valores, pero también puedo tener un joven sin principios, sin valores, que no le importe, sin educación. O sea, necesitamos una mezcla, o sea, una mezcla también de experiencia y juventud, pero principalmente el relevo debe ser moral y debe ser intelectual. Bueno, pareciera que la política actual en nuestro país está dominada por la generación de la guerra, las que lo vivieron o las que lo siguen viviendo a pesar de que tal vez no participaron en ella. Sí, de hecho ese es el problema. Mucha gente que estuvo antes de la guerra, durante la guerra y posguerra, todavía sigue dominando. Y ya hay un status quo que está establecido y es muy difícil sacarlos de ahí. A veces siento yo que están como en una burbuja, no hay políticas claras, no hemos visto en estos últimos años ninguna política clara, ningún polo de desarrollo. Y se habla mucho de que los jóvenes, que son el futuro, que son el presente, pero ¿cuáles son las verdaderas oportunidades que se le han dado a los jóvenes? Y no solo a los jóvenes, sino que vuelvo a las personas que son capaces, que tienen el talento y que tienen la capacidad que necesita en este momento el país. El país está en una situación muy crítica. Aquí podemos hablar de economía, en el tema de seguridad, en el tema de salud. Es un momento muy crítico, la gente está pidiendo resultados. Entonces, es el momento de que entren esas caras nuevas con propuestas frescas, no propuestas populistas o propuestas que duran como frases de campaña, que duran por un momento, sino que realmente se ejecuten. En este momento el gobierno oficial planteó una serie de propuestas que urgen que sean implementadas, pero al final es el Ejecutivo, como su nombre lo dice. Necesitamos que ejecute y que ya no sigan hablando en un lenguaje fantasioso o de esperanza del país que deseamos, sino que realmente ejecuten, porque el salvadoreño común y corriente, de a pie todos los días, necesita soluciones ya, no necesita discursos contradictorios o propuestas
pero que al final no le resuelven el día a día. El salvadoreño está preocupado por otras cosas, está preocupado por qué va a comer, por la delincuencia, por el precio del frijol, etcétera. Entonces, se necesitan propuestas verdaderas. Leo en tus palabras que él como Movimiento 300 consideran que este gobierno, y de repente tal vez el gobierno anterior, usó mucho lenguaje poético, trató de inspirar, pero hubo muy poca ejecución de obras. ¿Es a eso a lo que se refieren? Sí, exactamente. O sea, yo creo que hay ideas muy buenas, pero se necesita ejecución. Se necesita que ejecuten, por ejemplo, el Citram. El Citram no es una mala idea, pero el problema es que es un proyecto que está tirado ahí, que solamente está generando más tráfico. Al final nadie sabe cuánto va a costar el boleto del bus. O sea, ese es un ejemplo. Al final se necesitan políticas públicas claras, a largo plazo, consolidadas y que se empiecen a cumplir. Pero, o sea, no podemos empezar de cero de nuevo, porque ya hubo un plan de gobierno pasado, el cual continúa en este momento. O sea, el presidente actual ha dicho que continúan las transformaciones, pero también por otro lado dicen que es muy corto tiempo para ver resultados, pero si ya veníamos de un proceso. Entonces, ese es el planteamiento que como sociedad civil nosotros nos preguntamos, porque al final nosotros somos los que los elegimos, nosotros somos, si lo quieres ver así, como los patronos, y al final los funcionarios públicos, pues al final del día terminan siendo como nuestros empleados, y nosotros exigimos resultados, y a través del voto de la democracia representativa los escogemos y luego esperamos los resultados, esperamos un mínimo de las propuestas que se puedan cumplir, esperamos que se ponga primero el país, pero yo siento que ya no estamos para discurso fantasioso, estamos trabajando, estamos evaluando. No, o sea, la gente, este día sabemos que van a morir 11, 12 personas, sabemos que con el tema de salud, cuánta gente está con la epidemia del chikungunya, etcétera, etcétera. El salvadoreño necesita soluciones ya. Ya que empezamos a hablar acerca de obras y de planes, hablemos del tema de seguridad. Vamos a tocar un poco el tema de salud, ya que lo mencionaste. Hace un par de semanas el gobierno del país lanzó la Política Nacional de Seguridad, entre las que incluían 4 ejes. Uno de ellos es la persecución del delito, está la prevención, la atención a las víctimas y la reinserción también de los criminales o de pandilleros en este caso. También se acompaña esto con una medida muy precisa, que es la policía comunitaria de parte de la PNC. Como Movimiento 300, ustedes, ¿qué lectura le han dado a este plan que el gobierno ha lanzado para tratar de solucionar esta problemática que sufren los salvadoreños? Mira, Carlos, nosotros creemos que los 4 pilares que mencionaste en un planteamiento de seguridad son importantes y básicamente son los 4 pilares que se deben de tomar en cuenta al momento de una política pública de seguridad. La prevención, la represión, etcétera, etcétera. Pero en este momento nos hemos quedado, o sea, algo tangible solamente ha sido la policía comunitaria, ¿verdad? Lo demás sentimos que todavía está en papel. O sea, al final del día lo que hay que ver son los resultados. Te vas a medicina legal, ves el estado de la policía, ves la infraestructura. O sea, el problema es ese, el problema es que hay mucha propuesta, escuchamos bastante planteamiento de la seguridad ciudadana, del ciudadano colaborando con la seguridad, de la policía comunitaria, pero realmente el problema delincuencial en este país, el problema de seguridad, el problema de los asesinatos, de las extorsiones, eso está presente, y si no, que le pregunten a cualquier salvadoreño que sufre día a día de estos problemas, pues, si siente que estos planes están surtiendo efecto en los buses, en las paradas de buses o en las colonias más afectadas. O sea, yo siento que las políticas pueden ser muy bonitas. Estoy seguro que hay documentos, que hay ideas, que hay trabajo realizado, pero el problema es la ejecución. O sea, ¿quién implementa, cómo se implementa de una manera efectiva el combate a la inseguridad? En el tema de salud mencionabas tú también la crisis que hemos tenido por los contagios del virus del chikungunya. ¿También te ha parecido que el gobierno no ha operado de una manera efectiva para tratar de contener esa enfermedad que en un momento dado se detectó y que se podía prever de repente que esto podría pasar? Totalmente. O sea, yo creo que hay que ver los números. En este momento vamos sobre 18,000 casos. Es declarado una epidemia.
En toda Latinoamérica somos el país con más casos y después de nosotros sigue Guatemala, no sé si con 50, 100 casos. O sea, realmente es impresionante, es increíble cómo se ha manejado aquí el tema. Creo que la ministra no ha estado muy acertada con algunos comentarios. Yo creo que realmente si apenas se puede cubrir el cuadro básico de medicinas, o sea, hay escasez en el cuadro básico de medicinas, hablemos de acetaminofén, de ibuprofeno, o sea, de medicinas que el salvadoreño necesita día a día. O sea, ¿cómo se puede controlar una epidemia de esta forma? Pues, o sea, las jornadas de fumigación han habido, pero ¿qué tan efectivas han sido? ¿A dónde han llegado? O sea, no tenemos mayor noticia, no tenemos mayor cobertura. Y cuánto genera también en el sector productivo. Cualquier persona, cuántos casos de estas 18,000 personas, pongámosle un número, 18,000 personas donde se han emitido constancias médicas, incapacidades laborales, ¿de cuánto? ¿De 3 días? ¿De una semana? Hay que calcular también cómo impacta en el sector productivo, en el sector económico. Realmente es triste ver que no se puede ni siquiera combatir una enfermedad que es tratada con acetaminofén. No tenemos ni siquiera para eso. Entiendo que se hizo un recorte del presupuesto de salud de casi un 40% a 24 millones de dólares en el presupuesto en el gobierno pasado. Ahora no sé realmente cuánto se le va a asignar al nuevo presupuesto, pero es preocupante porque al final el que paga la cuenta es el ciudadano, ¿verdad? El ciudadano común y corriente. Bueno, con ese nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Señor Calvo, ya básicamente nos estamos poco a poco adentrándonos en una nueva campaña electoral. Sé que ustedes van a montar una campaña de sociedad, como parte de la sociedad civil. Esto abre también el flanco para que algunas personas opinen acerca de sus posiciones, de repente político-partidarias o ideológicas. Quiero leerte un tuit de una televidente. Blanca Lara nos dice: el lenguaje de Sebastián Calvo denota fuerte afiliación partidaria al Partido Arena. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es tu aporte? Mira, realmente nosotros como movimiento no estamos para hacer propuestas. Las propuestas les corresponden a los candidatos, le corresponden a los partidos. Para contestar la pregunta, qué bueno pues que surge la pregunta, nosotros somos apartidarios. O sea, nosotros nos mantenemos nosotros solos, somos un movimiento independiente y no le respondemos a nadie. Al final, como sociedad civil, somos oposición permanente del partido que esté. Si el gobierno fuera otro, entonces también estuviéramos vigilando y escudriñando a otro gobierno, pero no es así, no es el caso. Nosotros como sociedad civil, más que propuesta, la invitación que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo y que vamos a hacer para el próximo año, es a que la gente vaya a las urnas y decida y vote y use la herramienta que tiene de la democracia representativa para poder elegir a las personas que crea más convenientes, que elija las propuestas que cree más convenientes. Al final es un tema de democracia y es un tema de relevo, ¿verdad? Como te decía, de relevo moral e intelectual, y la gente tiene la capacidad de escoger cuáles son las propuestas que más les conviene y quién es el candidato que le está hablando, que hace clic con su manera de pensar. Bueno, quizás antes de pasarnos directamente a las carreras específicas y lo que piensan tal vez ustedes de algunos candidatos, hay que explicarle a la gente, porque tal vez no todos están familiarizados con el Movimiento 300. ¿Qué son ustedes y qué es lo que buscan? Claro, creo que es importante detallar qué es 300. 300 es un movimiento de sociedad civil donde no solamente hay jóvenes, o sea, hay amas de casa, hay estudiantes, hay empresarios, hay profesionales, empleados, etcétera. Pero lo que nos une es un set de principios y valores en común, nos une una visión de país y todos creemos en el relevo moral e intelectual, creemos en empoderar al ciudadano y creemos que nosotros somos como los patrones, como te decía al principio. Nosotros somos los que pagamos la canción, ¿verdad? Como dicen. Entonces, el movimiento siempre ha estado enfocado en la línea de empoderar al ciudadano, del relevo generacional. Y nosotros nacemos hace 2 años, nos hemos estado involucrando, o sea,
nos definimos como un tanque de acción política, hemos hecho muchas iniciativas, la campaña de Ponele Coco, como te comentaba, y estamos listos para el próximo año para también invitar a la población a que decida, pero a que vaya y realmente haga un cambio desde su posición. O sea, estamos dedicados completamente al empoderamiento del ciudadano. La campaña que ustedes van a montar va a ir siempre en la línea de Ponele Coco, básicamente invitar al ciudadano a reflexionar sobre los candidatos y las propuestas para poder elegir de la mejor manera. Claro, Ponele Coco siempre ha sido una propuesta reflexiva. Nunca ha impuesto a nadie por quién votar, pero siempre ha invitado a cuestionarse. Siempre hemos invitado al ciudadano a que cuestione, a que ponga en una balanza cuáles son sus necesidades, qué es lo real y que evalúe y que en base a eso vote. Eso es básicamente Ponele Coco, despertar la conciencia ciudadana. Actualmente el 30% de los candidatos a diputaciones, si mal no recuerdo, deben ser mujeres. ¿Ustedes favorecerían un tipo de cuota asignada por discriminación positiva para los jóvenes? Tu pregunta es que si nosotros apoyaríamos candidatos mujeres. No, candidatos de jóvenes, es decir, una cuota fija de candidatos jóvenes, mujeres, así como hay ahora de mujeres. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que al final, independientemente de mujeres o hombres, al final lo importante es el talento, como te decía, la capacidad de gestión, los principios, los valores. Al final es muy importante. O sea, en este país hay más mujeres que hombres y es importante también tomar en cuenta todos los sectores de la población. Bueno, la gran novedad en esta carrera política electoral de pronto es el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para la alcaldía de San Salvador. Es un joven ojalá no me tuitee luego Nayib y me diga tengo tantos años, creo que tiene como 34 años Nayib, realmente creo es la persona más joven que ha corrido por la alcaldía de San Salvador, pero para muchos jóvenes en este país representa ese cambio y ese relevo generacional de ideas. ¿Cuál es tu lectura acerca en esta carrera en especial? Como tú lo has dicho, para nosotros el enfoque son las ideas nuevas, las ideas claras y las ideas que se puedan realizar, ¿verdad? Más allá de la persona, lo que la sociedad civil está pidiendo, lo que el ciudadano está pidiendo son resultados. Están pidiendo que se resuelvan sus necesidades. En este momento todavía no tenemos ningún plan concreto de ninguna de las partes para ver cómo se van a solventar esas necesidades. La gente está cansada de ofertas populistas, de que le ofrezcan todo con un objetivo político y luego se olvidan de la persona. Necesita la gente también consistencia en las palabras, o sea, no podemos estar diciendo una cosa sobre un tema un mes y al siguiente mes estar dando otra postura. Y por último, yo creo que ahora el tema que está de boca en boca de la vieja forma de hacer política y la nueva forma de hacer política, realmente nosotros como movimiento creemos que no existe el tema de la vieja forma, la nueva forma de hacer política. La única forma de hacer política es la correcta. Esa es la única, fundamentada en principios y en valores. Al final, lo que hay que poner por encima de la mesa es la necesidad del salvadoreño a la hora de cualquier propuesta. Lo más importante son las ideas. Yo estoy seguro que las ideas están y pueden ser muy innovadoras y esperamos, pues, como sociedad civil, nuestra misión nada más es vigilar y ver que se cumpla lo que se está proponiendo, pues, y ojalá que de verdad, cualquiera que sea el candidato para el próximo año en la alcaldía de San Salvador, que de verdad resuelva las necesidades que pide la sociedad civil. Un televidente, Sebastián, nos dice, Flavio, lo siguiente: ellos apoyaron el Movimiento 300 a Norman Quijano, que no hablen como sociedad civil porque dice que son totalmente partidarios. Mira, nosotros tenemos un set de principios y valores. Lógicamente, nosotros somos un movimiento que quizás en muchos momentos la gente pudo decir que coincidíamos en muchos temas, porque somos un movimiento de derecha, abiertamente lo decimos. Sin embargo, nuestro gran aporte para la campaña pasada fue una campaña de incentivo al voto, fue una campaña ciudadana. En ningún momento nosotros anduvimos en actividades partidistas ni nada por el estilo. O sea, en este momento el movimiento, lógicamente, como somos oposición permanente, pues somos oposición de todo el gobierno, pues de todo el Estado. Y si estuviera Arena también como gobierno, pues también estuviéramos vigilándolo y también estuviéramos criticando lo malo y aplaudiendo lo bueno. Pues lastimosamente no está. Quien está es el FMLN y nosotros tenemos que estar pendientes
de que si ganaron, bueno, entonces tenemos que vigilar cuáles son sus propuestas, cómo le resuelven las necesidades a la gente. Esa es nuestra obligación como sociedad civil. Nosotros representamos sociedad civil y esa es nuestra obligación. Sebastián, ¿qué escenario idealmente quisieran ustedes que se dibujara para las elecciones de 2015 y luego de los resultados de 2015? ¿Un escenario como país o electoral? Como país y electoral, exactamente. Mira, lo principal para nosotros de cara al otro año es el relevo. Creo que necesitamos caras nuevas, no necesariamente jóvenes, como ya te lo he dicho, y creo que para eso necesitamos que la sociedad civil se empodere, necesitamos que la sociedad civil se active a través del voto, a través de la participación, no solamente en partidos políticos, también en movimientos ciudadanos, no tiene que ser en 300, pueden participar en cualquier otro movimiento, pero el joven, para empezar, nosotros queremos ver un cambio en los jóvenes, queremos ver un cambio, y no solo en los jóvenes, sino en toda la gente que realmente ha dejado de creer en la política, porque la forma de hacer política no ha sido la correcta, como te decía. Entonces, lo más importante para nosotros, y nos gustaría ver un relevo verdadero, un relevo donde veamos gente capaz, gente talentosa, donde veamos caras nuevas, donde ya no sean las mismas personas proponiendo las mismas ideas que al final no han dado resultados. Necesitamos gente que no esté sesgada, gente que no responda a intereses, o sea, necesitamos gente correcta, ¿verdad? Porque la única forma de hacer política es la correcta, como te lo digo. Esa es nuestra visión. Una pregunta más, Sebastián. ¿Ustedes van a respaldar políticamente a algún candidato en particular para esta elección o se van a mantener al margen solamente con campañas para la sociedad civil? Yo creo que en este momento, como todavía pues, no se han ratificado prácticamente todos los candidatos, quizás sea muy prematuro decir un apoyo específico. Realmente sí, nosotros en este momento estamos a la expectativa de evaluar, ¿verdad? De evaluar quiénes son las nuevas propuestas y pues si en algún momento nosotros estamos de acuerdo en apoyar a diputados, pues entonces lo vamos a hacer con mucho gusto, ¿verdad? Pero porque creemos en las personas, porque el movimiento apoya a personas más que a banderas. O sea, nosotros como movimiento vamos a hacer una revisión completa de la oferta y pues dependiendo de quién calce mejor con nosotros, creo que vamos a enfocar nuestro mensaje y nuestros recursos. Bueno, con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber venido acá a República. Es Sebastián Calvo, director de operaciones del Movimiento 300. Ya regresamos en minutos. Vamos a conversar también con otros jóvenes, líderes solidarios. También nos dan sus ideas acerca de lo que está pasando en nuestro país. Ya volvemos. Ya lo decíamos, los jóvenes son una fuerza de transformación social. La pregunta es si realmente se les está dejando que sean un agente de transformación o si los políticos solamente lo dicen del diente al labio pero no lo acompañan con acciones. Vamos a hablar en estos momentos con Moisés Rivera, fundador de Líderes Solidarios, y también con Eduardo Alvarenga, coordinador de Líderes Solidarios. Bienvenidos, jóvenes, a este programa, a República. Nosotros realmente nos mostramos muy satisfechos de poder hablar con ustedes en República. Hablamos con todos. Moisés. Buenos días, gracias por el espacio y un saludo a la teleaudiencia también. ¿Realmente están los jóvenes incluidos o solamente es del diente al labio, Moisés? Bueno, si analizamos políticamente de manera demográfica, actualmente el país tiene justamente un bono demográfico que implica que tenemos la mayor tasa de población joven que probablemente en un par de años no la vamos a volver a tener. Entonces, una masa física de hombres y mujeres entre la Ley General de Juventud constituye joven de los 18 a los 29 años de edad, implica un porcentaje muy fuerte, una masa productiva, laboral, pero en el ámbito político creo que estamos justamente no vinculante, no se refleja ese nivel de participación dentro de las estructuras partidarias. Y eso lo podemos analizar de manera directa con el nivel de incidencia que pueden tener las diputaciones jóvenes justamente en las elecciones que vamos a tener en marzo, el 1 de marzo de 2015. Entonces, podemos decir de que puede haber una apatía, los partidos no están abiertos, sin embargo, la participación política de los jóvenes dentro de un partido es
es nada más una acción de cómo los jóvenes se pueden organizar. Nosotros somos el claro ejemplo, quizás no los mejores, pero no hemos optado por participar políticamente, pero desde hace 7 años nos hemos organizado a través de líderes solidarios. Y hemos aportado muchísimo más que un joven activista de los dos partidos mayoritarios a través de los procesos de incidencia que hemos hecho de marcos jurídicos que implica los intereses colectivos de los y las jóvenes. Ahora, ¿a qué te referís específicamente con esas colaboraciones que ustedes han hecho para enriquecer, digamos, la vida de la República, Moisés? Bueno, nosotros iniciamos un proceso de lucha, por decir así, como sociedad civil o como movimiento popular juvenil, que nosotros formamos parte, el hecho del proceso de consulta de la ley, de reactivación del análisis de la ley de juventud, y nosotros fuimos la única organización que estuvo dentro de la comisión dando sus aportes técnicos para que la ley de juventud se aprobara. Y justamente fue hace 2 años que consolidamos esa lucha. Otras organizaciones hicieron en la creación de la Política Nacional de Juventud. Nosotros, como organización, a través de la Iniciativa Nacional del Voluntariado, hemos incidido en la ley del voluntariado. Con otras organizaciones hemos incidido en la ley del primer empleo. Entonces, hay un porcentaje dentro del movimiento popular juvenil que implica que estamos aportando directamente, ¿verdad? Que no somos críticos, sino que estamos reflejando nuestros procesos de incidencia en el territorio. Es decir, ustedes estuvieron, digamos, en contacto estrecho con los asesores jurídicos. Exacto. Que asesoran a los diputados, quienes luego son los que votan por las leyes. ¿A eso se refiere? Así fue, con los asesores y con los grupos parlamentarios de aquel instante, de los 3 grupos fuertes, Arena, FMLN, Gana, incluso el PCN, ¿verdad? Que prácticamente fue un proceso de conciliación de algo del ejercicio de participación política que nosotros hemos hecho. Eduardo, como mencionábamos al principio de este segmento, son casi 9.000 personas entre 2009 y 2013 aproximadamente las que han sido asesinadas, y muchos de ellos tenían entre 10 y 29 años. Es decir, una importante parte de ese grupo demográfico que está o que debería estar llamado a cargarse al país sobre sus hombros en el futuro, está muriendo a causa de la violencia. Otro grupo importante, un 64% de los que se van a los Estados Unidos o a cualquier otro país, tienen entre 18 y 25 años. Las palabras son bonitas, pero las acciones son más bonitas. Hemos visto acciones de parte de el poder político en este país que sea consecuente con tratar de que los jóvenes no se vayan y a nuestros jóvenes no los maten. Yo creo que es importante, en primer lugar, contextualizar el tema de que el involucrarse en política no lo podemos limitar únicamente a los partidos políticos. Ese es un escenario, un actor de la vida política actual. Podríamos hablar también de movimientos sociales, de organizaciones, de grupos de presión. Entonces yo creo que todos los jóvenes estamos llamados, uno, a buscar esos espacios, a construir esos espacios, desde el escenario en que uno así lo defina, ¿verdad? Sobre los datos que usted mencionaba, por ejemplo, el tema de violencia, sin duda somos el sector poblacional que más afectados estamos sobre esta temática. También es importante que somos el sector poblacional que provoca estos homicidios y provoca esta violencia. Somos jóvenes matando jóvenes, somos jóvenes muriendo en las calles, poniendo la cuota de sangre en este país. Con el tema de la migración, sin duda también somos el sector poblacional que en muchas ocasiones, por falta de oportunidades, optamos por migrar de este entorno. Ahora, yo creo que como parte de este sector poblacional, lo menos que podemos hacer es generarnos esos espacios dentro de todos estos actores del espectro político. Ya decía, los partidos políticos, organizaciones, movimientos. Algo bien importante, y creo que como organización los tenemos claro, los espacios se generan. No, como jóvenes debemos de estar esperando de que nos lleguen a buscar y nos digan: aquí está el espacio para que ustedes incidan en X o Y coyuntura. Eso no va a suceder. Los tomadores de decisión o quienes ostentan el poder, ellos están cómodos ostentando, en esos puestos. ¿Para qué ellos van a llamar competencia en el ejercicio de sus cargos? Eso no va a suceder. Nosotros como jóvenes somos los llamados a generar estos espacios. Ahora, hay una institucionalidad, el Instituto Nacional de Juventud. Si lo vemos ya desde un punto de vista como política macro, existe el espacio o el canal con los tomadores de decisiones a partir del Consejo Nacional de la Persona Joven, el Instituto Nacional de Juventud, siendo este el canal a través del cual como jóvenes estamos llamados a posicionar todas estas temáticas y en
Instituto Nacional de Juventud están los ministerios que toman decisiones sobre el ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Gobernación, el Instituto Nacional de los Deportes mismo, que es ahí donde podríamos o deberíamos de canalizar, aparte de las expresiones desde las redes sociales, que son importantes, las expresiones desde las redes sociales, pero muchas veces creo que como jóvenes creemos que por tener X número de likes, X número de retweets, ya logramos incidir en la clase política. Moisés ponía un ejemplo muy claro, la incidencia que se tuvo desde la organización, junto con otras plataformas juveniles, Planges, CIPGES, en que se pudiese consolidar una ley general de juventud. Entonces yo creería de que los espacios los estamos construyendo como jóvenes. No podemos única y exclusivamente esperar que quienes están en el poder o en los tomadores de decisiones no generen estos espacios. Ahora, Moisés, quiero preguntarte algo, ya que mencionaron este Instituto de la Juventud y luego la Ley General de la Juventud. La pregunta es lo siguiente, hay muchas instituciones en este país que se crean para cumplir con requisitos de lo que es políticamente correcto, sin embargo tienen poca incidencia. Mi pregunta es la siguiente, ¿estás satisfecho con la incidencia que tiene este Instituto de Juventud? Y dos, ¿se está realmente cumpliendo con la Ley General de Juventud en este país? Bueno, si en la primera instancia si estamos satisfechos con el trabajo realizado con el INJUVE en los últimos 5 años, de manera crítica te puedo decir no, porque la ley establece muchísimos factores de las políticas sectoriales que tiene que, esta institucionalidad que nace a través de la Ley de Juventud, tiene que haber esas oportunidades de desarrollo, de participación política, como llamaba Eduardo, de las diferentes expresiones, ¿verdad? Políticas sectoriales como primer empleo, la parte recreativa, la participación política, la parte que implica también el medio ambiente, la parte de la salud, y así puedo ir mencionando. Entonces, ¿por qué no se está aplicando al 100% la ley? Justamente porque el instituto carece hasta actualmente, al menos en los 5 años anteriores que pasaron, dependía casi como 1,5 millones, ¿verdad?, de presupuesto general de la nación. Ahora, en ese nuevo gobierno, son justamente 4 millones, que ahorita se está analizando si esos 4 millones se los va a dar Hacienda en el porcentaje del actual presupuesto que está discutiendo. Entonces, si vemos la proporcionalidad de la inversión, costo-beneficio, de invertir en jóvenes para que tengan estas políticas que sean viables, creo que actualmente estamos dependiendo más de lo que pueda hacer la cooperación y no acá en el país apostarle a la inversión. Y eso no solo implica la responsabilidad del Estado, implica también responsabilidad de parte del sector privado, porque sacar a flote y dar la oportunidad de desarrollo de los y las jóvenes implica una responsabilidad de todos los sectores. El gobierno es un mecanismo, ¿verdad? Y lógicamente la parte privada es también muy fundamental. ¿Tú crees que el sector privado en general aquí, y quizás aquí lo reduzco demasiado al empleo, el sector privado aquí no tiene mucha empatía con los jóvenes como para darles sus primeras oportunidades o solo busca aprovecharse de ellos? Fíjate que desde el momento que tú ingresas a un supermercado, al servicio de un establecimiento de comida rápida, a una tienda de zapatos, a un restaurante, ¿a quiénes ves sirviendo mayoritariamente? Son jóvenes, y son jóvenes que el mismo PNUD establece que no tienen un salario digno, y muchas menos tienen una oportunidad de seguirse desarrollando en una carrera técnica o en una licenciatura que puede dar ese salto de vida y esa calidad que muchos de los jóvenes que yo sé que están escuchando y viendo necesitan y deben de tenerlo. Entonces, pero ¿cómo consolidar nosotros estos objetivos que nosotros estamos mencionando? Es justamente, como dijo aquí Eduardo, que los espacios no nos los van a dar acá. Uno tiene que demostrar que tiene la capacidad técnica, el análisis crítico y sobre todo una crítica plural sobre el actuar de la clase política, sobre el Estado. Nosotros, como líderes solidarios, fuimos críticos en los 5 años de la administración anterior del INJUVE, pero fuimos propositivos también. Hoy, en este nuevo gobierno, se han abierto la apertura y se está generando todo un diálogo de participación política de jóvenes organizados en diferentes temáticas. En el marco de la juventud, el 30 de agosto, se estableció el primer Congreso Nacional de Juventud Organizada, que fuimos alrededor más de 150 representantes de organizaciones analizando estos temas, que ya se está estableciendo una ruta
de consolidación en estas temáticas. Eduardo, los estadounidenses tienen un dicho, dice, tú pones tu dinero donde pones tu boca. Da la impresión que el INJUVE, por lo que decía Moisés, podrá tener muy buenas ideas y muy buenos proyectos, pero si no hay dinero, pues tampoco se pueden hacer los proyectos. Exactamente. En política pública, la prioridad de un Estado se analiza a partir de dónde se destina mayoritariamente recursos. Eso es clave aquí en el mundo entero. Para que exista congruencia entre el dicho y el hecho, debe de ir aparejado entonces que tu sector prioritario como gobierno es la juventud y destinar los recursos públicos provenientes de los impuestos que pagamos todos los salvadoreños a que este sector se empodere y pueda consolidar los derechos que ya hemos mencionado. Por tanto, esperaríamos de que en la Asamblea Legislativa, que es donde se ha sometido en este momento a discusión el presupuesto, exista congruencia entre lo que dicen los partidos políticos ahorita que vamos a elecciones de empoderar a la juventud y se destinen los recursos que se han presupuestado, que aún 4 millones consideraría que son insuficientes para poderlo para poder operativizar todo lo que implica los derechos de la juventud, ¿verdad? De este país, que como usted muy bien mencionaba, somos mayoritariamente la población de este país. Según la Ley General de Juventud, de 15 a 29 años estamos considerados jóvenes en este país. Ya se dice en distintas partes, ¿verdad? Somos el sector que quita y pone gobernantes, sin duda. Eso no quepa la menor duda que es así. Por eso esperaríamos de que en la Asamblea Legislativa, si fuese posible, incluso se dotase de más recursos a esta institucionalidad para que pudiese operativizar en programas y proyectos concretos que favorezcan y empoderen a la juventud. Lo que usted mencionaba con el tema de la migración, mucha migración se da por el tema de falta de oportunidades en el país, por el tema de la inseguridad, por el tema de la violencia. Tenemos que generar los espacios y las políticas públicas tendientes a generar que los jóvenes se queden en el país, que seamos parte de los cambios positivos que este país requiere. No se vale que diariamente cientos de salvadoreños, compatriotas, estén emigrando por la falta de oportunidades en el mismo. Usted mencionaba el tema del trabajo, el tema del empleo. Existe una ley del primer empleo en el país, poco se habla de esta normativa. En el Ministerio de Trabajo existe una oficina a partir de la cual de un lado está la empresa privada y del otro lado están los jóvenes que buscan su primer empleo, y esta oficina debe de encargarse de hacer ese vínculo para que el joven pueda optar a su primera experiencia laboral. ¿Y funciona esta oficina? ¿Tiene buenos resultados? Según el último reporte que escuchamos sobre esta materia, siendo que no se ha dado mucha publicidad a esta ley del primer empleo, poco se habla de la existencia, poco se posiciona mediáticamente también la existencia, no ha tenido mucho resultado. Hablamos de un resultado paupérrimo de esa vinculación entre juventud y empresa privada. Creo que ahí también es responsabilidad de todos. Ahí incluyo medios de comunicación, empresa privada, los mismos jóvenes o apatía que puede haber. Es hasta cierto punto ilógico que para tú optar a un trabajo te pidan experiencia, pero si nadie te da esa primera oportunidad para poder ganar esa experiencia que luego te exigen, ¿cómo podemos posicionar o cómo podemos lograr que estos jóvenes tengan un trabajo digno, verdad? Es ahí donde creo que todos debemos de trabajar en conjunto. Con ese ya nos quedamos por el momento, vamos a la pausa, regresamos en un minuto. Bueno, Moisés, como mencionábamos, el 60% de la población tiene 30 años o menos, pero entre los 18 y los 29 años hay aproximadamente 1.400.000 salvadoreños. Digamos que entre 25 a 29, 25 a 30 hay unos 600.000 salvadoreños. De 600.000 salvadoreños, los partidos políticos no pueden escoger candidatos. Luego me decías que los jóvenes ponemos y quitamos gobernantes. ¿Será que los jóvenes tal vez no se muestran tan interesados en política porque no tienen representantes jóvenes como candidatos en los partidos políticos? Ahora, quizás de entrada, tener 25 candidatos, por ejemplo, en el caso de San Salvador, 24 candidatos a diputados jóvenes, no implica una solución al problema estructural del relevo generacional que están sufriendo los actuales partidos políticos. La generación que hizo la guerra, firmó la paz y, entre comillas, debaten en el Parlamento,
son los que están tomando las riendas y han tomado buenas y malas decisiones y que nos han arrastrado a este país. Y si vemos esa vinculación de ese porcentaje dentro de las estructuras partidarias y toma de decisiones, si lo hacemos retrospectivamente, en los 5 años ningún partido político se ha preocupado de formar cuadros jóvenes para que vayan relevando justamente a esta generación de la guerra que están incrustados en los 2 partidos mayoritarios. Tú tuviste aquí a los 2 generales del Partido Arena, uno que es señalado por el informe de la Comisión de la Verdad, por poner tu ejemplo del tema de los casos jesuitas. Entonces, esa generación está ahí incrustado y lógicamente la competencia que ven con los nuevos cuadros liderazgo dentro de sus mismas juventudes de esos partidos realmente están minimizadas. Yo no veo a la JRN, a la Juventud Farabundista, exigiendo una reforma de ley a la ley de partidos políticos que haya una cuota de participación dentro de esa participación estructural y específicamente dentro de las candidaturas. No lo vemos. No hubo ese valor, esa valentía como lo tuvieron las mujeres parlamentarias que sí lograron tener una vinculación, una cuota dentro de la ley de partidos políticos. ¿Y eso cómo se va a reflejar? En las candidaturas. Esa lucha consolidada dentro del aparato legislativo, los jóvenes diputados no lo lograron hacer. Y hoy creer que una candidatura de un joven va a solucionar todos los problemas, eso es mentira. Lógicamente hay que hacer la lucha. Hay que hacer la lucha. Van a haber diputados, van a haber candidatos jóvenes que van a tener el interés y una visión de país para romper esas prácticas. Pero hasta la vez no hemos tenido el síntoma de parte de los partidos. Ahora, ser joven tampoco hay que decir que es equivalente prácticamente a progreso, pero de repente sí se necesita una discriminación positiva por haber sido los jóvenes un grupo tradicionalmente olvidado y de repente adjudicarles por cuota, aunque no sea lo más conveniente, pero de esa manera ir abriendo brecha. Ahora la pregunta es, ¿y los jóvenes, Eduardo, ¿por qué no votan? ¿Es porque no miran candidatos jóvenes? ¿Es por eso por lo que no votan? Bueno, quizás el tema por el que muchos jóvenes no votan a lo mejor es el desencanto que generan algunas propuestas o algunas plataformas político-partidarias al momento de ejercer el voto. Pero yo creería de que como jóvenes no podemos limitar nuestra participación o involucramiento en política al tema de ejercer el sufragio, ¿verdad? Creo yo de que debemos trascender de ese escenario, buscar justamente cómo incidir en quienes hoy por hoy ejercen los puestos de tomadores de decisiones. Debo de insistir y quiero ser enfático en este punto. Nadie nos va a generar los espacios por obra y arte de magia. El surgimiento de liderazgos espontáneos en cualquier ámbito de la vida, y la política no es la excepción, no es la forma de generar relevo, un relevo generacional, programático y sensato con el pasar de los años. El liderazgo y el relevo se construye en base a un trabajo honesto, a esfuerzo y dedicación que trasciende en el tiempo. No esperemos, como muy bien decía Moisés, que jóvenes en este momento, sacados de la manga, vayan a generar ese relevo generacional o vayan a generar esa confianza en el sector de la población joven. Usted muy bien lo decía, no por ser joven se garantiza un relevo generacional o una renovación de ideas en la clase política. Puede ser el caso que un joven comprendido entre 15 y 29 años tenga un discurso más retrógrada y anclado en el pasado, en la época de la Guerra Fría todavía, acusándose o desacreditándote por ser de uno u otro partido o ideología partidaria. Entonces, los jóvenes, esta generación, nuestra generación, no podemos desaprovechar la oportunidad de posicionar temáticas que verdaderamente generen desarrollo y progreso en este país. Ya no podemos estar desacreditándonos por ser de una u otra línea política, partidaria o ideológica. Podemos dar más, tenemos la capacidad. Por eso a mí me genera a veces tristeza escuchar a contemporáneos de mi generación estar repitiendo discursos desfasados de la época de la guerra que muchas veces no vivimos. Nosotros, gracias a Dios, no vivimos ese momento. ¿Por qué entonces anclarnos en la generación que lastimosamente sí vivió esos momentos de tristeza en el país, cuando tenemos la enorme posibilidad desde un marco profesional, de un marco renovado, de un marco libre de todo este tipo de sesgos,
hablar, sentarnos como jóvenes y hablar de lo que verdaderamente va a sacar adelante a este país. Creo yo que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Por eso, en cuanto a las candidaturas o el involucramiento de jóvenes en política partidaria en estos últimos días, pues sí, en todos los partidos se ve que le están dando oportunidad a jóvenes comprendidos entre 15 y 29 años. Ellos que tienen hoy por hoy esa oportunidad no pueden desaprovecharla y no pueden caer o dejarse absorber por el sistema y venir únicamente a repetir con caras nuevas y con caras jóvenes ideas viejas. Debemos de trascender, y ese es el llamado que yo haría a los distintos liderazgos o jóvenes que a través de los medios de comunicación hemos visto que se están involucrando en política partidaria, a que la lucha en todos los partidos políticos tienen que hacerla por dignificar la manera de hacer política en este país. Necesitamos eso. Bueno, con ese ya nos quedamos, se nos acaba el tiempo en República. Solo me resta agradecerles Moisés Rivera y Eduardo Alvarenga de Líderes Solidarios. Siempre es un placer y es refrescante hablar. Gracias por el jóvenes. espacio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, ustedes amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos y de los jóvenes que nos van a cargar a los que nos estamos haciendo viejos. Hay que cuidarla. A continuación,